Feijóo propone que la subida del salario mínimo sea para el trabajador que lo necesite. ¿Me explicáis qué quiere decir esto? ¿Me explicáis qué narices quiere decir esto? Para el trabajador que lo necesite. Que la subida del salario mínimo sea para el trabajador que lo necesite. El salario mínimo se ha subido hasta los 1.134 euros. ¿Esto qué supone? Supone una subida del 5% respecto al salario mínimo que había hasta ahora, que era de 1.080 euros. Va a beneficiar a unos 2,5 millones de personas, especialmente a gente joven y mujeres, que son los que en nuestro país más cobran el salario mínimo. Esto es una buena noticia. Es una buena noticia porque implica que un montón de gente cobraba 1.080 euros, pues ahora va a poder cobrar un poquito más. Va a ser un 5% más, que para algunas personas, seguramente entre aquellas personas que no cobran el salario mínimo, pues dirán que es poco, que no hace falta, que de hecho lo que hace es generar desempleo, que la economía vaya fatal. Es decir, exactamente lo mismo que llevan diciendo desde el año 2018, en el que el salario mínimo era de 735 euros, y resulta que no acabó ocurriendo ningún tipo de apocalipsis económico que pronosticaban constantemente. El paro subiría al 35%. Recordáis que decía el economista de cabecera del Partido Popular, las empresas se destruirían y saldrían corriendo de España. Pues esto no es así. De hecho, os voy a dar el argumento definitivo por el que esto no es así, pero la propia COE estaba de acuerdo con hacer una subida. Lo que pasa es que ellos querían una subida mucho más moderada, pero hasta los propios empresarios, hasta la propia patronal decía, pues es verdad que hay que subir el salario mínimo. Pero no venimos aquí a hablar solamente de salario mínimo, venimos a hablar de la última cosa que ha dicho Feijóo respecto al salario mínimo. Atención al siguiente titular de The Objective. Dice así: Feijóo propone que la subida del salario mínimo sea para el trabajador que lo necesite. ¿Me explicáis qué quiere decir esto? ¿Me explicáis qué narices quiere decir esto? Para el trabajador que lo necesite. Que la subida del salario mínimo sea para el trabajador que lo necesite. Completamente críptico. O sea, Feijóo, acláranos un poco qué quiere decir esto, pero me da la sensación de que igual estás un poco desacertado, y he contestado lo siguiente. Supongo que, entonces, los 142.000 euros que cobra Feijóo sumando 3 sueldos públicos distintos son porque los necesita, no como otros trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional sin necesitarlo. Es decir, si Feijóo propone que solamente cobre el salario mínimo aquel que lo necesite, supongo que él sí que necesita sí o sí esos 142.000 euros que cobra, sumando el sueldo de senador que tenía, el sueldo que tenía además como presidente del grupo parlamentario en el Senado, y además un sobresueldo que le daba el Partido Popular, que por cierto, cuando le preguntaban que si cobraba algún sobresueldo, que si el Partido Popular cobraba algún sueldo por ser presidente del Partido Popular, el tío decía, ni mu, decía, yo no tengo que declarar nada. ¿Por qué te da vergüenza decirlo? Porque estabas cobrando 142.000 euros de 3 sueldos públicos distintos, por estar en el Senado 2 y otro más por ser presidente del Partido Popular. O sea, como si no tuviese suficiente, yo que sé, con ser senador, que tampoco se paga mal, o con, además de tener la siguiente asignación del Senado, sino que además tienes que cobrar lo que cobras del Partido Popular. Oye, que puedes decir, yo, si soy Feijóo, no trabajo por menos de 100.000 pavos. Y oye, pues justificado, pero es que decía que no tenía por qué explicarlo. Bueno, pues al final se supo que básicamente tuvo que publicar cuál era su economía personal y cuáles eran sus beneficios, sus ingresos, porque es lo que tienes que hacer para ser un cargo público. El titular este de Objective es una maldita locura. Es una maldita locura y lleva a pensar que Feijóo pues ha perdido ya completamente el norte, que también se entiende. Vosotros, imaginaos, intentad empatizar un poco con Feijóo, intentad empatizar un poco con esa persona que llegó de Galicia, de tener unas cuantas mayorías absolutas en Galicia, con todo el ecosistema mediático español jaleándole y diciendo lo maravilloso que era, lo moderado que era, la maravilla de gestión desde el centro y desde la conciencia económica que iba a realizar este moderado presidente del Partido Popular después de las turbulencias de Pablo Casado y Díaz Ayuso, etcétera, etcétera. De repente llegas aquí, lo primero que haces es permitir que entre dentro del gobierno de Castilla y León Vox, acabas pactando con la extrema derecha en todos los lados, incluso desde el Partido Popular Europeo te dicen, oye, córtate un poco porque lo que está pasando en España es terrible. Y finalmente, y después de un largo trayecto hasta las elecciones generales, consigues que las elecciones municipales y autonómicas te vayan bien, pero a las generales, a pesar de que todo el mundo y todas las encuestas te susurraban al oído, y tú dejabas sobre todo que te susurrasen al oído que ibas a ganar, que ibas a tener incluso cercano a una mayoría absoluta, y ya habías elegido hasta el modelo de colchón de Ikea que te querías poner. Bueno, es mentira, seguramente no pone colchones de Ikea, pone algunos colchones de más alto nivel adquisitivo, pero tenías ya pensado hasta el colchón que vas a poner en tu habitación de Moncloa y
cuáles iban a ser tus queridos ministros. Por cierto, seguramente bastantes de ellos de Vox, porque tendrías que haber pactado una coalición, pero seguramente a ti no te importaba porque ya pactaste gobiernos de coalición en todas las comunidades autónomas, aunque eras tan moderado que se decía, y al final resulta que no consigues ser presidente del gobierno, que te quedas como líder de la oposición, que te quedas con una mano delante y otra detrás, y lo único que sabes hacer es repetir constantemente: he ganado las elecciones pero no soy presidente porque no quiero. Debe ser duro, y se entiende que eso de alguna manera haga pues que pierdas un poco el norte, y sobre todo cuando después, al intentar hacer cualquier cosa, lo que te ocurre es que te aparece Ayuso y te aparece Aznar y te dice lo que tienes que hacer. Oye, vamos a renovar el Consejo General del Poder Judicial, y Ayuso te dice: no, mejor que no. Bueno, pues vamos a intentar hacer una oposición, pues no sé, moderada, para intentar atraer a votantes del Partido Socialista descontentos con la amnistía, y se la Aznar y te dice: no, movilización permanente en las calles para combatir la amnistía, y al final acaban pasando cosas como las que han pasado en Ferraz, golpeando a un muñeco del presidente del gobierno, y que tú te tengas que poner de perfil. Bueno, pues entiendo que eso tiene que ser duro, pero no sé si tanto como para decir este tipo de barbaridades. Es que, insisto, Feijóo propone que la subida del salario mínimo sea para el trabajador que lo necesite. Este titular parece que está hecho por un enemigo en The Objective, como un enemigo de Feijóo. Después es cierto que la noticia se aclara un poquito más de qué va, a lo que se refería a Feijóo, que por cierto no es tanto lo que parece en el titular, pero es igual de absurdo, de completamente inútil por parte de Feijóo proponer algo como esto. Dice así: el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto, aquí añadiría yo, que cobra 142.000 euros de 3 sueldos públicos distintos, mientras dice que tiene que acabar con chiringuitos o el gasto público innecesario. Es decir, cobra más que el propio presidente del gobierno, el líder de la oposición, es decir, la persona que no gobierna, que no tiene ningún tipo de responsabilidad de gobierno y que lo único que se dedica es a convocar manifestaciones en las calles o a recurrir absolutamente todo lo que salga del gobierno, aunque sea la subida de las pensiones, porque es literalmente: sale del gobierno, me opongo. Bueno, pues esa persona ha propuesto ampliar el tramo exento de IRPF para que el gobierno no se quede con casi la mitad, y ha anunciado que quiere que la subida del salario mínimo sea para el trabajador que la necesita. Y aquí viene la segunda parte, le añade bastante contexto y se entiende un poco más, porque al principio este titular es completamente delirante, y dice: en lugar de que casi la mitad se la quede el gobierno. Esto sí que es cita literal de Feijóo, y esto ya no está cortado ni nada, esto es cita literal: que la subida del salario mínimo sea para el trabajador que la necesita, evidentemente, o sea, para 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras, sobre todo gente joven y mujeres que cobran el salario mínimo en nuestro país, y que, por cierto, lleváis desde el año 2018 negándoles cualquier tipo de subida al salario mínimo. En otras palabras, que si hubieseis estado vosotros en el gobierno no habría habido subida al salario mínimo, porque habríais dicho: oye, subimos el salario mínimo. La COE os habría dicho: ni de coña, y habríais dicho: vale, de acuerdo, porque básicamente os mandan ellos, os manda la COE, os manda la patronal, y no sabría subir el salario mínimo. Por cierto, paréntesis, porque se dice en muchas ocasiones, ahora seguimos con esto, pero se dice en muchas ocasiones: no, claro, pero es que solo faltaría, con la subida del salario mínimo sigo teniendo una vida de mierda. Hombre, pues por supuesto que sí, porque ha subido absolutamente todo, porque han subido los alquileres, porque no dejan de especular con la vivienda, porque han subido los precios de la energía, que también los beneficios de las energéticas han sido completamente brutales durante el último año, porque los alimentos también han subido, los márgenes de beneficio que tienen las grandes superficies alimentarias. Claro que ha subido todo, pero imaginaos si al mismo tiempo que subía, porque esto habría subido igual, si hubiese subido el salario mínimo o no se hubiese subido el salario mínimo, todas esas cosas habrían subido de la misma manera. Pues imaginaos encarar esas subidas de precio con 735 euros. Si es que ahora con 1.080 euros que había, o ahora con los 1.100 euros que va a haber, ya es complicado vivir en España, y sobre todo si es en alguna gran ciudad en la que los precios de los alquileres están completamente desbordados, y el Partido Popular tampoco quiere hacer nada para solucionar el tema de la vivienda, simplemente se tapan los ojos y dicen: bueno, es el mercado que actúa de esa manera. Imaginaos lo que sería vivir con un salario mínimo de 735 euros como el que había antes, como el que había en 2018. Habría sido completamente delirante, pero bueno, ya estamos otra vez con: no se puede subir el salario mínimo, se arruina la economía, etcétera, etcétera. Es mentira, lo que se arruina son la gente que cobra ese dinero. Y yo lo que le recetaría a toda esta gente que se manifiesta en contra del salario mínimo y que dice que no, que fatal, no sé qué, o incluso a los propios empresarios, o a Garamendi, el líder de la patronal, que cobra un salario de 400.000 euros al año, lo que le diría y lo que le recetaría es cobrar, aunque fuese durante unos poquitos meses, el salario mínimo. Ya veríais cómo serían los primeros, o al mismo Feijóo, en lugar de cobrar 142.000 euros, cobras durante un añito entero 735 euros, aquel que no quería subir el salario mínimo, o incluso cobras 1.080 euros. A ver cuántos días, o mejor dicho, cuántas horas tardaban en pedir que se subiese el salario mínimo, porque evidentemente esto, casualmente, solamente están en contra de la subida del salario mínimo aquellas personas que nunca han cobrado el salario mínimo y que no saben lo que es vivir con un salario que no te llega para absolutamente nada, sobre todo, insisto, cuando los precios del alquiler están como están. Así que les receto eso: el día que vivan con un salario mínimo, igual entienden que eso de no subir el salario mínimo igual no es una opción para muchas familias. Bueno, pero la idea de
de Feijóo, la brillante idea de Feijóo, es que la subida del salario mínimo sea para el trabajador que la necesita y al igual que casi la mitad se la queda el gobierno. Es como, ¿pero en qué país vives? O sea, ¿en qué país vives? O sea, para empezar, la subida del salario mínimo, ahora estás intentando decir como que se lo lleva al gobierno en impuestos, que pagan la mitad de impuestos. No, en España el IRPF se paga la mitad, no se paga nunca la mitad. De hecho, el máximo, si no me equivoco, está en el 48% de IRPF y es solamente para gente que gana más de 300.000 euros. ¿A ti te parece que una persona que cobra el salario mínimo, es decir, 1.100 euros a partir de ahora, cobra 300.000 euros al año? No, o sea, con suerte llega a los 14.000 euros brutos, porque además estamos hablando de brutos constantemente, no de netos, que es lo que de verdad no te llega a la cuenta, de brutos. Entonces, que no me toquen las narices diciendo que el gobierno se lleva la mitad, porque es que no se lleva la mitad ni siquiera cuando un rico gana más de 300.000 euros, porque se queda en el 48%, pero solo faltaría que además nos intente colar el bulo de que en IRPF una persona que cobra el salario mínimo está pagando la mitad de su sueldo y que entonces habría que pagar... Mira, no, o sea, qué vergüenza, qué desvergüenza más grande, de verdad. Pero es que nos toma por tontos. Y además, solo falta que con este titular, que es completamente demencial, ya pues es la receta perfecta para que digamos este señor ha perdido completamente el norte. Feijóo propone que la subida al salario mínimo sea para el trabajador que lo necesite. Y yo propongo que si necesitas ayuda, Feijóo, pues que nos lo digas, pero que esta deriva extraña que estás teniendo en la que solamente te manifiestas en la calle, dices tonterías y cuando dices alguna cosa que más o menos aciertas, como cuando quisiste renovar el Consejo General del Poder Judicial, Ayuso te dice no, y tú dices, bueno, vale, mejor no, y después Aznar dice lo que sea y tú dices, bueno, pues lo que sea, pues yo creo que no está siendo demasiado beneficioso para ti. Si necesitas ayuda o subida al salario mínimo, bueno, no necesitas. Ayuda igual sí, pero la subida al salario mínimo no, porque una vez más, insisto, cobras 142.000 euros de 3 sueldos públicos distintos, supongo que es porque los necesitas, porque los españoles solamente deberían cobrar el salario mínimo aquellos que lo necesiten, aquellos trabajadores que lo necesiten, pero tú en este caso, pues seguramente lo necesitas de manera bastante intensa y radical, esos 142.000 euros, que son más de lo que cobra el presidente del gobierno. Así que yo de verdad, cada día que pasa alucino más que el anterior, pero seguramente alucino menos de lo que alucinaré al día siguiente, porque cada día de verdad consiguen superarse.